Muy buenas tardes, señor Pier Paolo Brosi. Es un placer para nosotros tener su presencia el día de hoy. Más allá de nuestro grupo, le damos la bienvenida. Gracias por estar presentes en esta entrevista. Actualmente que desempeña como director de Calacom, una empresa que realmente diseña en la arquitectura solar en VIP, ¿ok? Esta es una red dedicada a la integración de tecnologías solares en la arquitectura moderna y el desarrollo de Smart Cities. Buenas tardes, un placer para mí estar aquí con ustedes. La idea es justamente poder de más forma activa tratar de poner una pequeña semilla para el crecimiento de la conciencia ecosostenible en el país, ¿no? Y en la región también. El señor Paolo Brosi cuenta con una sólida formación académica. Obtuvo su máster en estudios sociológicos en Italia, igualmente en México y en otros países. Es una persona destacada en este tema y es un placer para nosotros estar aquí. Y bueno, conociendo un poco sobre nosotros, somos un grupo de 7 estudiantes de nivel de media en bachiller en ciencias. Y nuestro enfoque principal en esta investigación es esencialmente a partir de la energía a través de las celdas. Estas celdas son las celdas de SSC con los pigmentos orgánicos naturales. Pues sabemos que esta tecnología de las celdas representa una alternativa ecológica accesible, eficiente y sostenible para el mundo. Para la primera pregunta, ¿nos puede decir qué ventajas obtiene el usuario con estos sistemas? ¿Ok? Con respecto al ahorro, la valorización, incentivos. Bueno, primero que todo, estamos en una época ecológica por excelencia. Gracias a Dios, la generación de ustedes es la que va a utilizar principalmente este tipo de tecnología y va a aprovecharla. Nosotros estamos empezando, por eso es que también somos pioneros en este sector. Realmente lo que es la energía renovable y principalmente la fotovoltaica ya tiene un par de décadas que se está utilizando, principalmente en otros continentes. Pero sí, como toda ciencia, hay una evolución en ella, obviamente, y ya se llegó al momento de pasar a segundas y terceras generaciones para la parte de generación fotovoltaica. Entonces, la tecnología nos ha permitido de pasar a lo que es los elementos fotovoltaicos de primera generación, que son los elementos rígidos convencionales que se conocen, que son los elementos fotovoltaicos BAPV, que quiere decir Building Applied Photovoltaics, o sea que son elementos estructurales que se aplican a una estructura, a pasar a lo que es realmente la arquitectura fotovoltaica, que es los elementos fotovoltaicos BIPV, que es Building Integrated Photovoltaics, o sea que ya forman parte de la estructura y de la construcción en la cual van a ser instalados. Interesante, señor Pierre, todo lo que nos ha comentado. Nos comenta que por lo menos el papel de Carlocom en Panamá y en Latinoamérica ha sido principalmente asesorar, ¿verdad? Es correcto, sí. Estamos empezando, como comentado, nosotros somos pioneros en el sector y somos únicamente dos empresas que nos asesoramos y colaboramos juntas. Es la empresa CERSA de servicios de energía renovable y la empresa Calacom. Y trabajamos en sinergia con la red internacional VIPV Global que les acabo de comentar, que está presente en todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile donde nos distribuimos. Hay en ciertos países, obviamente, donde está un poquito más avanzada este tipo de tecnología, por ejemplo, como en Estados Unidos, obviamente, y en Canadá, y también en el Cono Sur hay ciertos países como Chile y Argentina, donde se está, digamos que están un poquito más avanzados que nosotros. En Panamá nosotros tenemos la suerte y la bendición de tener el sol, Claro. tanto dada la posición geográfica que tenemos, y ustedes saben ya perfectamente que eso incide muchísimo en lo que es la producción de la energía fotovoltaica, y sería de verdad un crimen pues, desperdiciar lo que nos regala la naturaleza, que es tener el sol prácticamente en el azimut completo, o sea, prácticamente vertical, que es justamente lo que se necesita para tener una mayor producción de energía fotovoltaica y consecuentemente horas picos de utilizo del sol, y esto nos permite poder aprovechar al máximo este tipo de tecnología. Igualmente veo que usted sostiene mucho el hecho de que hay muchos beneficios, muchas
posibilidades, puertas cerradas que se podrían abrir en un futuro para nosotros. Quiero Bob, saber, señor Pierre, ¿en qué momento usted descubrió este nicho, como usted lo dijo, ser pionero en el interés por la energía solar y la arquitectura sostenible? sí, perdón, respondo primero que todo que no completé la respuesta de Ah, los ok. beneficios que se pueden obtener por parte de las energías renovables en general. Hablemos de la fotovoltaica, pero existen también otras, ¿no? Como la eólica que está muy presente aquí en el país, gracias a Dios, ¿no? Pero Sí, sí. los incentivos y los, digamos, beneficios son por parte del consumidor, por parte de las empresas de construcción para utilizar este tipo de sistemas y también para el beneficio real de lo que ustedes llamaron las Smart Cities, que es justamente las ciudades que esperamos poder construir en conjunto con ustedes para que ustedes principalmente, hablo de vuestra generación, para que ustedes principalmente la puedan aprovechar. Y las Smart Cities justamente lo dice, son transformar completamente nuestras ciudades en ciudades ecosostenibles, ¿no? Y de alta eficiencia. Y ya existen justamente certificaciones internacionales que se le otorgan a ciertos edificios y a ciertas construcciones y que justamente declaran y certifican, valga la redundancia, a estos edificios o estas construcciones como óptimos y de máxima capacidad tanto para la producción y el consumo de estas energías. Los beneficios son múltiples, ¿no? A nivel de ahorro de energía, a nivel de ingresos de excedente, porque esta energía se puede producir, pero también se puede vender y se puede inyectar nuevamente en la red pública. En este caso, es fabuloso poder recibir una factura de servicio eléctrico en negativo, ¿no? Sería Claro, es sí, maravilloso definitivamente. que en vez de estar Estoy- pagando y sobre todo los costos que ustedes conocen perfectamente, que los costos de la energía aquí en Panamá son sumamente altos, imagínense ustedes tener no solo una reducción de los costos, sino también tener la posibilidad de repente de poder vender el exceso de energía a la red pública y que éste pueda aprovecharla para ser inyectada en otras áreas de repente un poquito más complicadas. Incrementos en el valor de la propiedad, obviamente, sistemas o edificios o casas, tanto residenciales como comerciales o industriales, que tengan este tipo de sistemas, obviamente hay un incremento del valor de la propiedad, una reducción también de los costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento en el servicio eléctrico son cuantiosos y son importantes en la estructura de costos de un edificio y en vez de este tipo de servicios, este tipo de sistemas no solo producen, sino también tienen una reducción de los costos de mantenimiento y de la dependencia, obviamente, de los combustibles fósiles que en el mercado, ustedes saben perfectamente, cada 15 días cambia el precio de la gasolina, por decir uno sí. de los principales. En este caso, nosotros estaríamos únicamente utilizando lo que Dios y la naturaleza nos brinda absolutamente a costo cero, ¿no? Entonces creo que los beneficios son muchos. Igualmente para las empresas de construcción que hoy en día, gracias a Dios, ya están implementando la arquitectura fotovoltaica y dan una certificación LEED, que es muy importante a nivel internacional. Y también desde el punto de vista institucional, se están abriendo las puertas. Por ejemplo, hubo una reducción, si recuerdo bien, la ley de diciembre del 23, la 417, donde se eliminaron totalmente los que son los costos arancelarios de la importación de este tipo de componentes. Ustedes saben que la mayor parte, el 99% de la producción de los elementos fotovoltaicos, háblese de paneles convencionales, como háblese de sistemas fotovoltaicos BIPV, o sea, de arquitectura fotovoltaica, el 99% está fabricado en el continente asiático, ¿no? Entonces, obviamente, todo se trata de importación y reducir a costo cero lo que son los costos arancelarios de estos tipos de elementos, facilita muchísimo la comercialización de los mismos y, consecuentemente, también se reduce el costo y se incrementa la posibilidad de poder instalar este tipo de sistemas. ¿Qué diferencia está en estos paneles solares de primera, segunda y tercera división? De generación, hablemos de generaciones, porque Ah, Generación, justamente bueno, sí. de las Generación, generaciones, correcto. se correcto. habla del cambio, así como nosotros vamos a dejar a las generaciones futuras, que son ustedes, que bueno, que no son ya futuras, son presentes, Claro. este tipo de beneficios, sí se habla de generaciones. Entonces,
Si vamos un poquito más atrás en la historia, al inicio de lo que es la parte de sistemas fotovoltaicos, empezamos con los paneles solares policristalinos, después se pasa a los monocristalinos, podemos después explicar muy rápidamente de qué se trata, que son los de primera generación, convencionales, rígidos, pesados, que incluso todavía actualmente de muy alta eficiencia, eso sí, se pasó de los policristalinos a los monocristalinos, hubo un incremento considerable y sustancial en la eficiencia de estos paneles solares para la producción de energía eléctrica, pero y todavía se utilizan en el mercado porque la eficiencia es considerable. Pero se ya pasó, gracias a la tecnología y gracias al descubrimiento de todos estos materiales semiconductores, que son el corazón justamente de estos elementos fotovoltaicos, entonces se pudo construir otro tipo de paneles de segunda y tercera generación. Hablemos de de segunda generación, que son los que utilizan en vez del silicio para la fabricación de las celdas solares. Ya empezamos con el teluro de cadmio, con el SiC, como se llama, que es cobre, indio, galio, selenio, que son aleaciones que tienen una alta absorción de radiación solar, de la irradiación solar y consecuentemente la transformación de la energía en energía eléctrica de la radiación solar y del espectro de la radiación solar. Hay una notable absorción con espesores muy reducidos. Entonces, eso se obtuvo y dio la posibilidad de poder construir paneles solares semiflexibles, paneles solares flexibles o Ok, que tienen la flexibilidad justamente, y esto implica una versatilidad de uso que es increíble, ¿no? Porque ustedes imagínense definitivo. pasar de un panel solar que pesa aproximadamente unos 30 kilogramos a pasar a un panel flexible que si llega a 4 kilogramos es mucho, ¿no? Además también de la posibilidad de poderlo aplicar, como dice BIPV, Building Applied Photovoltaics, aplicar a cualquier tipo de superficie, incluso curva, y consecuentemente hay muchas estructuras de construcción, valga la redundancia, que pueden utilizar este tipo de elementos que antes justamente no lo podían utilizar por la forma y la estructura que tenían. Háblese, por ejemplo, imagínense lo que son las galeras, los almacenes, los centros comerciales, que donde la cobertura principalmente es curva, ¿no? Por motivos de costo, y son estructuras bastante livianas. Imagínese poner 100 paneles solares, por decir un número, de 30 kilos cada uno. ¿Qué necesidad de soporte estructural tiene ese techo, ¿no? Esa cobertura? A diferencia de utilizar paneles de segunda generación, en este caso, que pueden ser de teluro de cadmio, o en este caso incluso también de cobre, indio, galio, selenio, donde se pasa de un espesor de 230 micras, 250 micras para el silicio monocristalino, a un espesor de 2 o 3 micras para obtener la misma absorción y la misma eficiencia que tiene un panel solar de silicio. Entonces, es increíble, es importantísima. Se llegó a esta segunda generación a través de, obviamente, prueba y error, pero se llegó obviamente a tener de las producciones sumamente interesantes. Se pasa después a la tercera generación, que creo que es la que ustedes están contemplando y analizan con mayor profundidad, que es la parte orgánica, o sea, que Correcto, correcto. utilizan celdas con moléculas orgánicas, principalmente polímeros de cadena larga. ¿Por qué polímeros Exacto. de cadena larga? Porque son normalmente en un polímero, en una molécula de cadena larga, los electrones, que son los que el movimiento de los electrones, dado el rayo solar, o sea, la irradiación solar, es lo que permite el movimiento del electrón a generar electricidad. Entonces, en los polímeros orgánicos de cadena larga, tiene la posibilidad de avanzar y de movilizarse mucho más el electrón a lo largo de la misma molécula. Entonces, esto ayuda muchísimo a la producción. Obviamente, siendo orgánica, se puede hasta imprimir como papel periódico, o sea, los espesores son mínimos, donde prácticamente se deposita de forma física o de forma química estos tipos de tintas. Son tintas orgánicas que se ponen sobre una superficie. Esta superficie después se tiene que dividir y se tiene que cortar en estrías para después ser Ok. conectadas eléctricamente, y se obtiene entonces lo que son los paneles fotovoltaicos de celdas orgánicas. Y después se pasa también en tercera generación a lo que son, hoy en día se llaman los paneles solares
de perovskitas. Perovskita es un nombre que se le dio, es un componente químico, pero es un nombre que se le dio por un ingeniero ruso, se llama Perovskis justamente, pero no quiere decir que utiliza esa estructura, esa molécula, sino que utiliza materiales semiconductores que tienen esta estructura molecular, esta estructura atómica similar a la perovskita, y tienen muy buenos beneficios y muy buenos resultados, aunque la garantía y durabilidad de estos tipos de componentes, háblese de la orgánica de tercera generación, como háblese de la perovskita, todavía están en estudio para poder llegar a las eficiencias están presentes en la primera y segunda generación. Aunque quiero decir que la perovskita está dando avances enormes, enormes en las investigaciones, y tanto es así que se piensa utilizar para paneles solares ya puestos en el espacio y poder dirigir y aprovechar este tipo de energía solar donde no hay un sombreado. O sea, imagínense ustedes la cantidad de radiación solar que se obtendría sin tener el filtro de la atmósfera de la Tierra, y esa que se pueda dirigir y poder aprovechar aquí en la Tierra, ¿no? Y después pasamos, incluso ya existe una cuarta generación en los paneles solares que se habla de paneles, sí, de paneles solares atómicos, que ya estamos hablando de cosas de verdad prácticamente de ciencia ficción, ¿no? Pero para así comentarles que hay un crecimiento, hay una evolución, hay un desarrollo que ya es imparable. Por unos 20 años, 25 años aproximadamente, nos quedamos congelados en la primera generación, en los policristalinos y monocristalinos. Ya en 5, 7 años ya se está hablando hasta la cuarta generación. Entonces, de verdad que después está en ustedes continuar con la quinta, la sexta y la séptima generación. Tomando un poco en cuenta, Panamá tiene condiciones climáticas privilegiadas para la energía solar. ¿Cómo está el país aprovechando esta oportunidad? ¿Y usted ve un futuro donde nuestro país funcione a través de esta energía? Absolutamente, absolutamente. Y estoy aquí para eso. Estoy justamente aquí para eso porque, repito, el beneficio, el regalo que nos brinda la naturaleza o que brinda la naturaleza a este país, a esta región, se lo sueñan en otros países. Imagínense donde está más desarrollado la parte de producción de energía a través de los sistemas fotovoltaicos o de la energía solar, por así decir, dicho en modo vulgar, en modo criollo, son en los países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia, Canadá, o sea, de latitudines altas, ¿no? Donde imagínense la cantidad de frío y la cantidad de invierno y de oscuridad que hay en esos países. Y ellos están más desarrollados y más adelante y le dan una importancia enorme a este tipo de energías. ¿Por qué no hacerlo aquí en Panamá, que tenemos Correcto. el regalo de Dios a costo Claro que cero, sí. y podríamos producir, y este país, hablo de Panamá específicamente, podría producir como unas 100 veces más que estos países, 100 veces más, sin ningún tipo de inconveniente. Hoy en día la energía solar en Panamá sí representa aproximadamente un 10-11% de la producción energética del país, donde la parte hidroeléctrica todavía obviamente es muy importante. La parte eólica está Correcto. bastante desarrollada porque está llegando a un 25-28%. Voy a memoria con estas estadísticas, pero más o menos es así. Pero ya se piensa que para el 2030, y estamos hablando de prácticamente menos de 5 años, del 10-11% la energía fotovoltaica puede superar el 18 y llegar al 20% también, sin ningún problema. Y esto es un avance increíble gracias justamente a la posibilidad de poderla aportar y utilizar en otros tipos de estructuras, y no solo en estructuras que tengan una estructura, vuelvo a repetir esta palabra, pero que pueda sostener el peso de estos elementos, ¿no? Entonces la posibilidad de poder adelantar y avanzar en la parte tecnológica permite que estos elementos puedan ser utilizados en otras áreas, y consecuentemente se amplía la producción de la energía fotovoltaica en el país. Hablando de nuestros vecinos, por ejemplo, Costa Rica está mucho más avanzada que Panamá, y Costa Rica a nivel climático no tiene ninguna diferencia con Panamá. No es que está mejor besada por el sol que nosotros, absolutamente no, más bien todo lo contrario. Entonces, aparte el Darién, que es una zona un poquito más
menos productiva desde ese punto de vista. Panamá, a lo largo de todo su territorio, tiene una capacidad de producción enorme y se puede ver justamente en los mapas solares, de los diferentes países. Y Panamá es uno de los privilegiados. Hablando un poco del tema de que nos había comentado que para hacerlo acá en Panamá se necesita es la divulgación. En nuestro proyecto se ha hecho al principio unas encuestas a diferentes estudiantes de grado alto, profesores y personas adultas. Y hemos notado eso mismo, no conocen acerca del tema de cuántas celdas solares, no saben ni siquiera el término de biomasa. Y nuestro principal objetivo es eso. Igualmente, dar esta propuesta, dar a conocer esto que es algo demasiado bueno, tanto económica, sostenible para el medio ambiente y entre la ciencia, ¿no? Correcto, yo les quiero mencionar una cosa, que porque una de las críticas principales que se hace a la energía fotovoltaica es que, pero es que produce poco, produce poco. Bueno. Ok, produce poco, está bien, pero es mejor utilizar lo que produce y producir algo o Y no producir cero utilizarlo, claro. completamente. Imaginemos, por ejemplo, los vehículos de combustión, lo que estamos rodeados todos los días, que son los vehículos de gasolina, ¿ok? En la quema de gasolina, la combustión de la gasolina se transforma en energía cinética y calor. La energía cinética es lo que hace mover el vehículo, ¿cierto? Y Correcto. todo el resto se transforma en calor. Ustedes saben el porcentaje que se transforma en energía cinética y el porcentaje de calor que se transforma en calor es el 30% y el 70%. Wow, Pero eso no impide que, pero estamos nada más utilizando el 30%. Bueno, sí, pero el mundo se mueve en cuatro ruedas y no se deja de utilizar. Y ese 30%, fíjense lo que se le aprovecha de ese 30%. El 70% correcto, sí, efectivamente, se transforma en calor, se pierde por difusión de calor, pero no quiere decir que no se pueda aprovechar ese 30%. Igualmente, asimismo, pasa con la energía fotovoltaica. Ahorita la energía fotovoltaica no, pero es que se necesita únicamente poner en los techos, en las coberturas, porque ahí es donde pega más la radiación solar y se puede aprovechar más lo que es justamente, perdón, la radiación solar y la producción. Perfectamente, pero también lo que son las fachadas, aunque están menos propensas a la producción porque reciben menos radiación solar, pero el 50% aproximadamente que es una fachada recibe radiación solar respecto a una cobertura, vamos a perder este 50%, se lo vamos a regalar. claro, Entonces, de ahí nace la necesidad de poder utilizar los elementos fotovoltaicos y transformarlos en elementos de construcción. De ahí nace, por ejemplo, poder utilizar lo que son los vidrios fotovoltaicos, que tienen un ejemplo aquí en estos. Todos estos son vidrios fotovoltaicos. Hay opacos, como estos, y hay también transparentes y semitransparentes, como estos que logro señalar acá, ¿no? Entonces, estos se pueden ser utilizados para pérgolas, para parquesinas, para simplemente barandas de balcones. Entonces, vamos a desaprovechar la radiación solar que puede golpear y que puede incidir en estas estructuras, en estas superficies. Absolutamente no. claro, Entonces, si uno monta una teja en una casa, una teja no fotovoltaica, es únicamente un elemento de construcción. Montar una teja fotovoltaica, uno tiene la cobertura de la teja normal, pero además esa teja se transforma en una inversión porque va a durar 25 años generando electricidad, además de una reducción de los costos de consumo eléctrico. Entonces, hay beneficios por todos lados. Ya es una realidad. Esto no hay una opinión científica que vaya en contra de esta definición, de esta situación. Entonces, repito, la única cosa que se necesita es que tenga conocimiento el público general de estos beneficios y que se puedan aplicar. sí, y señor Pierre, creo que entendemos bastante bien el concepto de tratar de utilizar las cosas que, bueno, ya están bastante intrínsecas en nuestra vida cotidiana y implantar simplemente el concepto de fotovoltaico, de energía, para aprovechar esto que, como usted mismo ha dicho, o sea, un 30% a un 70%, y acá hablamos de casi el mismo porcentaje en energía que podríamos estar aprovechando y pues simplemente se va, porque Es, realmente nadie lo utiliza. nadie Y la bueno. aprovecha. Correcto. Es Y así, es así. precisamente nosotros somos, en su mayoría todos, estudiantes del bachiller de ciencias que también desean en un futuro estudiar ya sea una carrera de ingeniería o por lo menos adentrarse a lo que es
la Universidad Tecnológica de Panamá, que también Ujú. pues cuenta, es una de las mejores opciones en nuestra situación, en nuestro caso, y es de suma importancia y al mismo tiempo nos parece fascinante saber cómo podemos obtener esta energía que al final es como la moneda que mueve el mundo, ¿no? Es correcto. Y la curiosidad de ustedes, el interés de ustedes es que va a permitir la divulgación y el conocimiento de esta tecnología y consecuentemente su utilizo. Esto es un hecho, no es que no va a pasar, es un hecho porque sí, tanto es así que las instituciones, hablamos de gobierno, que son los últimos normalmente, ustedes saben perfectamente cómo funcionan las instituciones, que Sí, muchas sí, veces en vez de ayudar obstaculizan, ¿no? el progreso. En cambio, en este caso ya las instituciones se dieron cuenta. Y fíjense, por ejemplo, que uno de los principales operadores y distribuidores de este tipo de tecnologías son las mismas empresas eléctricas, de producción eléctrica. Y podemos hacer nombre y apellido perfectamente, como ENSA, claro. como Naturgy, que son las mismas. Entonces, qué te evidencia eso? ¿Qué te evidencia? Que justamente el negocio de la producción energética como se hacía hasta ahora va pico abajo, poco a poco va mermando y ellos mismos se dieron Definitivo. cuenta, no, tenemos que por empezar a ver a futuro, a modificar nuestras líneas de producción y poder ofrecer al público lo que evidentemente va a pasar. Y eso no lo va a pasar, no lo va a parar nadie. ¿Entienden? Entonces, esto te demuestra justamente que ya es una carrera que ya empezó y el hecho es que va muy, muy aceleradamente. Entonces, justamente la idea es poder participar en ello, ser pioneros en esto en la parte de la arquitectura fotovoltaica en general, tratar de divulgar la posibilidad de poder utilizar estos sistemas también en otras estructuras con otros beneficios, obviamente, y que al final nosotros tengamos lo que todos queremos, que es un mundo mejor, simplemente un mundo más Correcto. limpio, un mundo mejor y mucho más vivible, ¿entiendes? Y utilizando las herramientas que las tenemos encima de la cabeza todos los santos días. ¿Y por qué no aprovecharla? Uno de los objetivos más claros desde el principio del proyecto ha sido eso, o sea, entender y concientizar a la población de todo lo que hay, como usted nos ha hablado, de todas las viabilidades que se pueden aplicar hasta el momento y pues no se aplican. Somos conscientes de, por lo menos nosotros, ubicados en la provincia oeste, vivimos diariamente todos los problemas que hay en fallos técnicos en cuanto a electricidad. Y eso no solo nos perjudica en un bajón de luz, por así decirlo, ¿no? Sino que daña nuestros electrodomésticos, el sistema de climatización, que son cosas que al final a la gente pues le cuesta bastante y es algo que nos perjudica como panameños, ¿no? Así que pues, Hago una mención y me pego nada más a una palabra que comenté, que acabas de comentar. ¿Cuál es un punto fuerte en Panamá? El calor, ¿verdad? El calor. claro, Sí. definitivo. Es definitivo, es sumamente importante. Fíjense que los vidrios fotovoltaicos, en base al espesor que tienen, también se pueden utilizar, y es vidrio laminado, obviamente, se pueden utilizar perfectamente y son totalmente activos y propicios para lo que es el aislamiento térmico. Y entonces el aislamiento térmico, ustedes saben perfectamente que es separar las condiciones ambientales internas y externas. Hablamos desde frío como de calor también. Imagínense en los países nórdicos, no es que Les sirve bastante, me usan imagino, el aire entonces. acondicionado, usan la calefacción, ¿verdad? Entonces necesitan igualmente lo que es aislar térmicamente la parte interior respecto a la parte exterior. En Panamá es igual, salvo que estamos hablando del calor. Y los vidrios fotovoltaicos justamente dan la posibilidad de aislar térmicamente y de llegar a lo que se llama el confort térmico, que es una temperatura entre 18 y 24 grados interna y se mantiene. Y manteniendo justamente el confort térmico interno, hay una reducción ahí también de lo que es el utilizo del aire acondicionado, que se consume menos electricidad y además estamos generando electricidad, la misma electricidad la estamos generando a través del vidrio. O sea, no hay pérdida por ningún lado. ¿Entienden? Entonces, lo importante y lo maravilloso de este tipo de sistemas es justamente eso. Le agradecemos Ya. muchísimo, la verdad, la intervención, le agradecemos la entrevista y el tiempo que ha pasado aquí, ¿verdad? Porque sabemos que debe ser una persona que le cuesta bastante eso Sí, de atender y eso. viajo mucho, pero esta ocasión no Sí, la sí. podía perder, repito, porque de verdad
para mí es un gran placer, porque estoy hablando con el presente y el futuro, y es justamente ustedes son las personas que van a cambiar la forma de pensar de la gente. Entonces, la idea es justamente esa y poderlos apoyar al 100%. Y gracias a ustedes es que vamos a mejorar este país. Este, Claro ya que sí. nosotros, ya nosotros, no, de mi parte, estoy haciendo un mínimo de apoyo, pero al final son ustedes que van a hacer, que depende de ustedes el cambio de actitud, el cambio de conocimiento y el cambio de responsabilidad aquí arriba de la gente en general. Y se van a dar cuenta a ustedes que de verdad que van a hacer, los resultados los van a obtener. Le agradecemos igualmente muchísimo a nosotros por compartir su tiempo y de igual manera compartir un poco de su experiencia acerca de este tema. Estoy seguro de que usted ha hecho una importante transición en cuanto a un mundo más sostenible, téngalo por seguro, y Definitivamente. ayudarnos aquí a nosotros a hacer y seguir un poco el paso de su camino hacia futuras generaciones, ¿verdad? Y hacia la humanidad que vamos a encontrar presente.